¿Qué significa un día más? Un nuevo comienzo. Una oportunidad. Hoy es un día más. Un día más para agradecer a Dios por todo lo que nos permite vivir. Un día más para amar, disfrutar y ser feliz. Un día más para fortalecer la fe en medio del dolor. Un día más es un milagro. La bondad de Dios se hace presente. Amanece, Sonríes, sigues adelante, caminas en fe, descansas en Dios. confías. Eso es un día más. Bienvenidos a Cheo y Vivi Podcast. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este programa que se llama Cheo y Vivi. Estamos súper contentos, muy emocionados de poderlos recibir nuevamente en este espacio tan especial, con una nueva temporada llena de muchas sorpresas, de muchos temas muy valiosos que les rogamos y les pedimos que los aprovechen mucho. Así que bienvenidos, ¿cómo estás, esposito lindo? Bueno, hola amor, ¿cómo estás? Y muy contento, muy contento. Les envío a todos un saludo allá en sus casas. Siempre es para nosotros un placer el estar acá, el que ustedes hagan parte de este contenido digital que para nosotros es muy importante porque nos permite trabajar donde más sentimos que en estos tiempos hay que trabajar. De acuerdo. Que es en cada hogar, en cada casa, allá donde tú nos estás viendo. Creo que es esencial que entiendas que tienes una responsabilidad con tu tiempo, con tu vida, y pues bueno, por eso también te agradezco por permitirnos ser parte de tu vida. Así es, y bueno, aprovecho a recordarles todas nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook, en YouTube, en Instagram, que estamos bien activos allí. Recuerden lo que les dije el programa pasado: si usted tiene la posibilidad de tener Instagram, esté muy pendiente porque seguramente en unas semanas estaremos enviando una historia en donde podrás regalarnos una pregunta de acuerdo al tema. Y bueno, la idea es interactuar con ustedes y que sientan que este espacio es diferente, un espacio donde se tocan muchos temas muy vivenciales, que es la idea de esta temporada, pero también nos encanta que hagan parte del programa en sí. O sea, que ahí es donde ustedes están, puedan comentar, puedan escribirnos ahí en el chat lo que deseen, y nosotros con gusto los estamos leyendo. Así que hoy traemos un programa muy especial, con un título muy bonito, que es necesario para todos y para todas las edades, como siempre decimos. Sin importar la condición en la que estés, es un programa que te va a servir muchísimo. Este programa se llama Tiempo en Casa. El programa pasado hablamos del valor del tiempo, porque cuando hablamos de un día más, un día es tiempo, son horas, son minutos. Y cuando hablábamos de esto y pensábamos con mi esposito, decíamos qué importante es enseñarles a todos y enseñarnos a nosotros la importancia y el valor que tiene el tiempo, y cómo debemos aprovecharlo en todas circunstancias, sin importar si eres casado, si eres soltero, si vas a casarte, si eres muy joven, si ya eres una persona adulta. El valor del tiempo jamás se pierde, y esa es la idea, que nunca lo perdamos. Así que pues ese es el tema. Y yo creo que es importante entregarle este tiempo a Dios. Por eso les pido que si ustedes quieren que esta palabra sea viva en ustedes, que ustedes puedan identificarse y puedan darse cuenta que es la voz de Dios hablando a sus vidas, pues les pido que dispongan desde ya su alma, su corazón, y que sus Amén. pensamientos sean abiertos a la palabra de Dios. Así que yo les pido por favor que cierren sus ojos y me acompañen en esta oración. Amado Padre Celestial, hoy quiero darte muchas, pero muchas gracias por la oportunidad que nos das de vivir un día más. Te doy gracias porque podemos, Señor, predicar tu palabra, enseñarla con amor. Te pedimos para que este espacio, Señor, que tú has creado, Señor, para que muchos sean formados a través de tu palabra, Señor, sea para tu gloria. Oramos para que cada pensamiento, para que cada palabra que hoy sea dicha acá, Señor, sea guiada por ti.
Te pido que uses con poder la vida de mi esposa. Te agradezco porque este es un espacio donde no solamente es el reflejo de lo que somos dentro de la iglesia, sino anhelamos que muchos puedan ver el reflejo de lo que nosotros somos a través de ti en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra relación matrimonial, en nuestra relación con nuestros hijos. Y esto mismo es lo que anhelamos y queremos para todas las personas que hoy nos están viendo. Te damos gracias, Señor. Queremos decirte que te entregamos este tiempo y hacemos esta oración en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, y como bien lo decías, creo que es importante recordar el programa pasado y recordar que estábamos hablando de la importancia del tiempo. Hemos reflexionado mucho en esto, porque siento que muchas veces no valoramos lo suficiente el regalo que Dios nos da a través del tiempo. Todos tenemos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, muchas posibilidades gracias a nuestro tiempo. Y lógicamente, el éxito, el fracaso, la felicidad, la frustración y la tristeza podrán ser producto de lo que nosotros hagamos con el tiempo. Así es. Creo, en esencia, que muchas veces no valoramos lo suficiente y en realidad el tiempo es el gran milagro de Dios. Muchas veces queremos que Dios materialice sus milagros de formas creativas, como puede ser una sanidad de una enfermedad. Muchas veces queremos la solución de un problema, pero no entendemos que cuando Dios nos da el tiempo, nos está dando un gran regalo. Y queremos que ustedes puedan entender, las personas que se conectan, que debemos aprovechar el tiempo. No podemos medir todo en términos materiales. El programa pasado se dijo algo, y con esto quiero iniciar, y es que todo el tiempo hemos valorado más las cosas materiales o tangibles que las cosas que no son tangibles y que pareciera que no son importantes. En estas cosas entra en esa categoría el tiempo. Y fíjate algo, yo siempre lo veo desde esta perspectiva. Cuando tú contratas a alguien para que haga cualquier trabajo, el que sea, al final lo que tú estás intercambiando es: voy a darte este dinero por tu tiempo y conocimiento. Ajá. Por eso es que en todos los países tú ves que se paga ese trabajo medido en el tiempo, las horas de trabajo que tú puedes dedicar. Sí. Así que el tiempo tiene un valor. No sé qué tú hagas en tu vida, pero siempre está estimado ese tiempo en un valor. Ahora va a depender de ti qué tanto valoras el tiempo que tú tienes para Dios, por ejemplo. ¿Qué tanto tú valoras el tiempo libre que tienes para tu familia, para tu matrimonio, para tus hijos, para evangelizar a tus hermanos, a tu familia, a tus amigos, a tus conocidos? Así que el tiempo en realidad es un gran y poderoso milagro. Y hoy hago eco en esto para que todos podamos sentir que mientras tengamos la vida y tengamos la posibilidad de tomar decisiones, estamos, y valga la redundancia, a tiempo de poder hacer los cambios que necesitamos para hacer lo que deseamos ser y para hacer lo que Dios quiere que nosotros seamos. Así que esta es una introducción. Así es, y como veíamos en el programa pasado, nos enfocamos en un personaje muy importante que aparece en la Biblia, en el libro de Segunda de Reyes, capítulos 18, 19, 20. Es la historia de un rey, el rey Ezequías. Un rey que, si bien no hizo las cosas perfectas, procuró hacer las cosas muy bien delante de Dios. Fue de los pocos reyes que quitó los altares a los otros dioses, que puso en orden un poco el pueblo. Y pues le sucede una circunstancia que cuando nosotros lo leíamos nos hace reflexionar bastante justamente en el tiempo. Y por eso este programa se llama Tiempo en Casa. Porque muchas veces el tiempo en casa
está muy desvalorizado. Todos tenemos una casa, bien sea que vivas solo o bien sea que tengas algún familiar o alguna persona con la cual compartas ese lugar en común. Y de pronto hablando más en función a una familia, cuando tienes ya hijos, cuando hay varias personas que habitan esta casa, muchas veces este lugar o este tiempo se denomina como algo hermosamente caótico. Y es muy curioso porque si bien estás acompañado y estás con las personas que más amas, también se convierte en un tiempo donde es un reto constante, un reto en donde quieres mantenerte bien, pero a la vez puede haber muchas circunstancias que no te hacen sentir bien. Así es, y es que yo no sé si podemos recordar lo que dice la palabra de Dios sobre este rey, porque de Ujú. pronto las personas se están conectando y yo quiero mostrar algo que aprendí a través de este rey, lo he enseñado, tuve la oportunidad este domingo de enseñarlo en una prédica poderosa que ojalá la pueda ver para toda la familia, pero aprendí tanto y me quedé con un mensaje poderoso que hace eco y que yo quiero compartirte. Entonces no sé si podamos leer la palabra de Dios. Resulta que este rey, después de haber hecho bastantes cosas, en el capítulo 20 de Segunda de Reyes, dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Él empieza a enfermar, empieza a estar muy mal y pues fue algo sorprendente porque si bien estaba haciendo las cosas pues correctamente delante de Dios, pues le sucede este episodio. Y después dice, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque morirás y no vivirás. Así es. Y ese mensaje poderoso que yo quiero hoy llevar a tu corazón nace de este versículo. Y los que nos conocen saben que muchas veces nosotros hemos clamado por un gran milagro. Lo necesitamos y creemos que Dios va a hacer ese milagro. No sé cómo, no sé cuándo, pero creo que Dios va a hacer ese milagro. Sin embargo, a través de este personaje pude aprender algo muy poderoso y fue que este hombre recibió un gran milagro porque Dios lo sanó. Él, sin duda, como muchos, podría decir, Dios hizo una gran obra, un gran milagro, y se conformó con ese milagro. Este hombre fue sano, Ujú, y Dios además alargó por 15 años su vida. ujú, No sé qué enfermedad tenga, pero tal vez él tenía una enfermedad terminal, ujú. y Dios lo sana y le dice, vas a vivir 15 años. Y creo, y esto lo digo para todas las personas que están necesitando una respuesta, un gran milagro, Así es. que cuando él recibe esta respuesta, esta sanidad, y Dios le dice, vas a vivir 15 años, creo que él se conformó con esto. Y no se dio cuenta que antes de este milagro hubo un gran milagro. Y el gran milagro fue que Dios hablara a su vida, que él Sí. pudiera escuchar la voz de Dios. Dios le dio un mensaje poderoso antes de decir que él iba a morir. Dios habló y mostró en lo que este hombre tenía que trabajar. Dios le dijo, ve y ordena tu casa. Fue la voz de Dios hablando a él. Y yo no sé tú, pero veo muchas personas que pueden tener una vida exitosa, que pareciera que tienen vidas sanas, que no necesitan nada, pero no tienen a Dios. Y tal vez, como estamos viviendo en una era digital, en una era de fachadas muy superficial, donde juzgamos por una foto que no sabemos, una foto es la captura de un segundo de un momento, no más. Y la gente juzga muchas veces a través del éxito, a través de una fotografía, a través de lo que consume. Asume, Asume asume. y no Ujú, se da cuenta en realidad lo que está pasando en las ujú. vidas. Pues bien, testimonios todos los días hay por doquier. Basta ver con que usted, por ejemplo, abra el New York Times y se dé cuenta quiénes están en bancarrota y cómo están asumiendo su momento de crisis para darse cuenta que el peor de todos los momentos para cualquier ser humano que lo puede tener todo es no tener a Dios.
Sí. Así que yo quiero hoy decirte, eres muy afortunada cuando, independientemente de las circunstancias que estés pasando, si tú estás enferma, si tú estás en una crisis, si tú estás solo, pero tienes a Dios, tienes un gran tesoro. Escuchar la voz de Dios es lo que necesitamos todos. Este hombre estaba escuchando la voz de Dios. Sin embargo, nosotros tenemos que darnos cuenta que mientras estemos escuchando la voz de Dios, por eso, hermanos, miren, nosotros a veces no sabemos explicar de distintas formas temas que no son religiosos. Y cuando se venden como dogmas, muchas veces no entran a nuestro corazón de la forma correcta. Cuando tú, por ejemplo, no le das la importancia de congregarte a la iglesia, de ir a la iglesia, cuando tú no le das la importancia a orar, a leer la palabra de Dios, cuando tú crees que esto es un tema secundario en tu vida, cuando crees que es un concepto del cual te hablan en un momento, que puede ser un domingo en una iglesia y no darle una trascendencia en tu día a día, entonces estás apagando completamente la posibilidad de escuchar la voz de Dios. Y este fue el milagro más grande que Dios hizo en la vida de Ezequías. Sí. Porque si Ezequías hubiera escuchado la voz de Dios, habría prestado atención porque Dios le dijo, ordena tu casa. Es que ahí voy y yo pienso que ese es un punto de partida muy importante porque seguramente cuando Dios tal vez nos dice esto, no sabemos cómo empezar. Y seguramente Ezequías cuando escuchó al profeta Isaías que le dice, pon en orden tu casa, seguramente en su mente pasaron muchas cosas como, ¿y yo cómo hago esto? Y de pronto yo aprovecho diciéndole y hablándole tal vez a las mujeres que tienen tantas cosas en sus manos que, que no saben ni cuántos brazos tienen porque uno sostiene todo, que la casa, el trabajo, los hijos, el esposo, y llegas a un punto en donde si Dios te dice ordena tu casa, no sabes qué hacer. Y cuando yo pensaba en esto, pensaba en algo muy puntual y es aprender a ser un hijo de Dios. ¿Qué quiero decir? Que muchas veces nos preocupamos por ser la mejor mamá, por ser la mejor esposa, por ser la mejor trabajadora, por ser la mejor ama de casa, por ser, pero dejamos de lado el fundamento de la vida que es ser una buena hija de Dios. Y cuando aprendemos a ser buenos hijos de Dios, y esto lo hablo en general, no solo para las mujeres, pues todo en nuestra vida empieza a funcionar, porque toda nuestra mente está en base a ser un buen hijo de Dios. Entonces, todo lo que hay en tu mente es lo que Dios te pide hacer. Entonces, si tienes algún problema con tus hijos, si tienes algún problema con tu esposo, si en tu trabajo estás hasta aquí que ya no puedes más, es ahí donde Dios te empieza a mostrar cómo actúa un verdadero hijo de Dios. Y empiezas a valorar incluso esos caóticos momentos que vives. De hecho, hay momentos que me da mucha tristeza ver mujeres que se sienten muy frustradas y se sienten desvaloradas, si es la palabra correcta, o sin valor. Devaluadas, perdón, porque no hacen otra función más sino estar en su casa. Y yo creo que no hay mayor trabajo que estar en casa, que dedicarse a una casa. Y las aplaudo y las respeto un montón a aquellas que se dedican a esto porque no es sencillo. Y yo te invito a que no lo desfigures ni le dejes de dar valor a lo que haces, porque en medio de todo lo que hagas siempre muestra quién es Dios para ti y quién eres tú en Dios. Yo creo que eso es lo más importante. Y es darle ese valor a lo que tienes. Muchas veces queremos más de lo que tenemos, pero no nos hemos dado cuenta de lo bello que tenemos a nuestro lado. Poco o mucho, Dios te ha permitido tener un hogar. Con problemas, con dificultades, con cosas que tal vez tú dices quiero cambiarlas, pero cambiar a otros es algo que para mí es completamente imposible.
solo lo hace Dios. Yo creo que lo que sí es posible es cambiar uno. Exacto, y eso que tú estás diciendo, porque la idea es hablarle a todas las personas. Lógicamente, muchos jóvenes siento que carecen del sentido común propio de su edad. Porque cuando somos jóvenes sentimos que tenemos toda una vida y muchas veces nos da la misma tomarnos en serio la importancia del tiempo y dedicarnos a lo que nosotros consideramos son nuestros sueños. Incluso esta generación que vive tan frustrada es producto de su propia incapacidad de organizarse para poder trabajar en torno a lo que ellos desean, a sus sueños, a sus metas, a su visión. Y vivimos frustrados. Y no nos damos cuenta que a pesar de que vivimos en un mundo muy limitado, tenemos a un Dios que nos abre puertas. Ujú, Fuimos llamados a marcar una diferencia donde quiera que vayamos. ujú. Y no hay que temer. Yo siento que cuando uno le cree a Dios, por eso nosotros lo tenemos muy claro. La gente que nos conoce sabe que a donde Dios nos ha llevado, siempre Él nos ha mostrado su presencia. De acuerdo. Nosotros, y lo digo así solamente para las personas que de pronto no nos conocen a profundidad, pero por algún momento le hemos dedicado tiempo a llevar este mensaje a donde Dios quiera llevarlo. No es nuestra prioridad. Cuando mi esposa, por ejemplo, ha tenido la oportunidad de escribir, ella ha escrito canciones y de un momento a otro Dios colocó las personas, no fuimos nosotros, todo fue Dios y se grabó una producción. Cuando menos lo pensamos, abrimos los ojos y un día estábamos en el Bogotá Gospel. No tuvimos que hacer nada. Mucha gente lleva vidas enteras dedicada a esto. Dios estuvo con nosotros. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Porque claro, hay muchos sueños, hay muchas oraciones contestadas, pero siempre, siempre el anhelo debe ser que Dios esté en medio de todo, porque Dios es quien abre las puertas. Dios es quien nos ha abierto las puertas a nosotros. Y tú has tocado un tema, hablaba de los jóvenes, pero tú has hablado de algo muy especial y es que a veces vemos a muchas mujeres, a muchas mamitas, a muchas esposas con las manos completamente llenas. Todo el tiempo están haciendo cosas. Hablo tanto a las mamitas que tienen la posibilidad de estar en casa, dedicadas al trabajo del hogar, o a las mamás que les toca dividirse en mil y que comienzan a estar con la mente en el trabajo, pero les toca estar con la mente también en sus casas, en su matrimonio y demás. Así es. Eh, y yo siento cuando tú dices que se ha devaluado mucho la figura de pronto de las mujeres que son amas de casa o que se ha devaluado mucho esta figura, sucede que esa frustración muchas veces viene del producto de no encontrar la identidad de lo que ellas son y de lo que ellas valen en Dios. Ujú. Y eso sucede cuando comienza a perderse de vista eh, el valor que Dios les da a ellas. Y cuando eso sucede, hay alarmas en cada mujer. Y ojalá tú, hombre que me estás viendo, puedas ayudar a tu esposa. Porque cuando la mujer pierde la importancia en orar, cuando la mujer pierde la importancia de ir a la iglesia, de cantar, de apagar su espíritu, poco a poco también va a perder de vista su valor y su identidad en Cristo. De Por acuerdo. eso tú tienes que ayudarla, tienes que valorarla, tienes que entender que ella sigue siendo esa hija amada por Dios. Y hoy yo te digo a ti, mujer, tú eres muy valiosa. No sé cuándo fue la última vez que alguien te lo dijo, pero hoy en el nombre de Jesús, y no soy yo, sino Dios quien te lo dice a ti, amor, que eres mi esposa. Ustedes son muy valiosas, son piedras preciosas para Dios, son una obra perfecta en sus manos, son la niña de sus ojos. Y yo les digo que todo lo que están haciendo, mientras lo hagan para Dios, Dios va a bendecir el fruto del trabajo de tus manos, sea en tu casa, sea en cualquier lugar, siempre y cuando te encuentres en Dios. Así es, y lo que tú dices es muy importante y si bien le hemos hablado a las mujeres, le hablamos a todos, porque en cualquier momento y en cualquier circunstancia podemos vernos así, tan llenos de cosas que no estamos valorando o pendientes más bien de lo importante.
Y de pronto para ya empezar a puntualizar y a darles esos Tips, consejos, consejos. cómo poder ordenar nuestra casa, cómo poder ordenar nuestra propia vida, pues hay ciertos pasos en los cuales podemos pues apoyarnos y poderlo hacer. Y uno de ellos, y creo que es el más importante, es la oración. Lamentablemente la oración se ha desvalorizado también, se ha devaluado, yo sigo con la misma palabra, se ha devaluado, porque lo entendemos como un ritualismo, más no como lo que es acercarnos a Dios. Es el único medio de comunicación que tenemos con Dios y es el medio más efectivo y más valioso. Y el orar hace que nosotros también alivianemos nuestras cargas, que si bien tú te sientes no escuchado, no escuchada, pues Dios sí te escucha y es la forma en que tú le puedes decir, Señor, o sea, esto está pasando, necesito ayuda, necesito que alivies mi corazón, necesito que pongas en orden mi vida. Yo creo que muchas veces nos hemos sentido así, nos hemos sentido ahogados, que ya no sabemos qué hacer ni cómo proceder en muchas circunstancias y la oración se convierte en eso. Cuando uno ora, uno tiene la oportunidad de poder ser muy honesto. Y cuando digo que se ha evaluado la oración es porque muchas veces se dice lo mismo, se hace de la misma forma, se expresa exactamente lo mismo todos los días. Y Dios está esperando ese corazón que pueda ser honesto y transparente y simplemente decir lo que está sucediendo para que Él pueda hacer algo. Así es. Y fíjate, yo siempre me quedo un poco con los cuadros que veo cada domingo y también con lo que puedo ver cuando analizo muchas veces la situación de personas que están viviendo una crisis espiritual en sus casas. Y los domingos yo veo personas que, por ejemplo, están en el momento de la alabanza y la adoración. Y en estos momentos tengo una canción en mente que yo me acuerdo que justamente se llamaba Es Tiempo. Y la canción, perdóneme si no la digo bien, es que es de hace muchos años. O sea, cuando uno habla de estas canciones, ya usted ya sabe desde cuándo uno es cristiano, entonces ya muchos años. Esta canción decía algo así como, es tiempo de decidir por quién vivo. Ujú. ¿Sí? Hay otras canciones, por ejemplo, que hacen eco en esto y dicen, yo te entrego mi ser, te entrego todo lo que soy. ¿Sí? Son palabras muy puntuales. Pero lo curioso es que lo cantamos a viva voz. Y cuando llegamos a nuestra casa y necesitamos darle siquiera el mínimo del tiempo, no lo hacemos. Ujú. Nos cuesta. Exacto. Los domingos escuchamos a muchos predicadores hablando sobre este tema puntual, sobre la oración. Y cuando llegamos a la casa, sabemos que es un deber ser, pero en nuestras luchas humanas siempre hay una carencia para poder actuar frente a este tema de la forma correcta. Entonces, yo siempre me pregunto, no sé, ¿cómo entregar nuestra vida a quien no amamos si estábamos cantando? Porque si amáramos, sacaríamos el tiempo. Yo a ti te amo y nosotros tenemos algo muy particular. Con los niños se ha perdido un poquito, pero siempre nosotros tenemos nuestro tiempo. Incluso cuando los niños están en el colegio, que ahorita van a entrar, algo que nosotros celebramos es tener nuestro tiempo. Y tenemos un tiempo para tomarnos un café. Todos los días, o sea, casi que los días que no podemos hacerlo son los fines de semana. De lunes a viernes. Porque realmente. estamos en trabajo completo en la iglesia, pero casi que todos los días nosotros vamos, nos Por lo tomamos menos nuestro unos café 10 y minutos. recordamos, nos reímos y nos dedicamos un tiempo porque nos amamos, ¿sí? Porque a Dios nos cuesta darle nuestro tiempo. No, y mira lo que dice justamente Santiago 1:5, que es un versículo que pues yo pienso que muchos se lo saben, pero poco lo aplicamos. Dice, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. O sea, muchas veces agrandamos tanto los problemas, que evidentemente son grandes, pero tenemos el flotador ahí esperándonos, que es Dios. O sea, siempre está. El problema está en uno.
en uno reconocer que necesita a Dios y también en tener la paciencia de saber que Dios obra. Porque muchas veces queremos las cosas ya. Somos una sociedad acostumbrada a tener las cosas de manera inmediata. Si usted se da cuenta cómo se mueven ahora las redes sociales, la gente ya no ve videos de horas. La gente quiere videos de 1 minuto que le expliquen en 1 minuto algo. Las noticias son rápidas, el acceso es rápido y asimismo queremos que Dios obre. Y Dios es como, no, pero espérate, mi forma es distinta. Y pues, ¿qué pasaría si Dios obrara de manera inmediata? Pues no lo buscaríamos en un instante y ¡pum!, todo pasa. Y Dios quiere tenernos cerca. Ese es el gran llamado. Dios te necesita tener cerca. Y fíjate eso que estás diciendo, porque nada más leyendo un versículo de la palabra de Dios, nos damos cuenta que si nos acercamos a Dios, que si oramos, encontramos sabiduría. Y si encontramos sabiduría, seguramente encontraremos respuestas para los problemas que estamos viviendo. Exacto. ¿Por qué? Porque a través de la palabra conocemos. ¿Yo por qué te amo? Yo me he hecho muchas veces esta pregunta. ¿De verdad? Y te amo porque te conozco. Sí. Amo conocer todo de ti. Amo conocer tus virtudes y aún tus defectos. Así es. Y acá viene una pregunta y es, estamos hablando de cómo entregar nuestra vida a quien no amamos, pero ¿cómo amamos a alguien que no conocemos? Esa es la otra pregunta. Eso es lo más difícil. Y eso es lo que, digamos que siempre invitamos a las personas a no seguir una corriente porque sí, sino por convicción y conocimiento. Y a Dios hay que conocerlo. O si no, ¿cómo? Y Ezequías, por ejemplo, este rey, él aprendió de Dios a conocer lo que le agradaba y hizo todo lo que a Dios le agradaba. Uh-huh. Pero a él se le olvidó también prestar atención que ese Dios que exigía esa excelencia moral, esa excelencia en la adoración, cuando él quitó todos los altares, también era un Dios que demandaba atención. Sí. No afuera, donde Ezequías glorificaba a Dios, sino adentro en su interior, en el interior de su casa. Fíjate que su hijo Manasés tenía 3 años cuando este hombre estaba enfermo. Es decir, que cuando pasan los 15 años, Manasés tenía más o menos, se calcula, 12 años. Sí. Entonces, él descuidó completamente lo que sucedía en el interior, lo que brotaba en el interior. Y yo pienso, en esencia, para responder a cómo podemos amar a alguien que no conocemos, nosotros tenemos que aprender a saber quién es Dios. Uh-huh. Y claro, yo todos los días a mis hijos, mi esposa también lo hace y lo agradezco cuando oramos con ellos, pero hay muchas formas de explicar a Dios, pero yo a ellos se lo explico de esta forma muy fácil. ¿Quién es Dios? Dios es el Dios creador. Y cuando vemos las montañas, las galaxias, los planetas, las estrellas, los mares, yo no sé si usted alguna vez ha estado en medio literalmente de mar abierto, pero es allí donde nos damos cuenta lo microscópicos que podemos ser y lo inmenso que es la creación de Dios, lo que me hace darme cuenta que si eso que ante mis ojos es tan grande, Dios es increíblemente más grande, porque eso que estaba viendo, que es gigante, que parece ilimitado, no lo es, porque la creación sigue siendo más grande y yo me doy cuenta que tengo un Dios que es mucho más grande. Uh-huh. Pero entonces le digo a mi hijo, también Dios es nuestro Salvador. Y le hablo de Jesús, de su Hijo, de su obra redentora. Pero también le digo, Dios es nuestra más fiel compañía. Y le hablo del Espíritu Santo. ¿Quién es Dios? Dios es quien está en todo. Dios es todo. Sí. Es algo que no podemos describir o encapsular siquiera en una oración. Simplemente puedo decirte que para nosotros Dios es todo. A nosotros nos pueden quitar todo, todo. Y seguimos siendo quienes somos porque tenemos a Dios. Uh-huh. Pero si Dios no estuviera en nuestra vida, no tendríamos nada y no seríamos nada. ¿Y por qué te digo esto? Porque eso alimenta el hecho de que tú puedas caer de rodillas y puedas entender que es necesario sacarle un tiempo a Dios. ¿Cómo conoceremos a Dios si no es a través de su palabra? Entonces mi esposa habla de la oración.
Y a veces cuando estamos orando, porque yo sé que de pronto tú estás diciendo, estoy en otro momento diferente al de ustedes. Ustedes hablan así porque ustedes llevan un proceso y porque se nota que en ese proceso de santificación, de consagración, ustedes están en un buen momento. Pero yo, que llevo años donde voy a la iglesia, pero siento que mi relación está muy fría, me siento distante y alejada y no sé cómo comenzar, mi esposa acaba de decirte, comienza orando. Orar es hablar con Dios. Y a veces, cuando hablamos con cualquier persona, cuando yo lo hago contigo, nos encontramos en momentos donde no encontramos las palabras, De acuerdo. pero encontramos los actos. Y a veces cuando así tú no sepas cómo comenzar porque te sientes avergonzada, triste, dolida o dolido, porque le estoy hablando también a los hombres, y de pronto caes de rodillas, así sea con tu silencio y que sean tus pensamientos quienes le hablen a Dios, le digan, Señor, perdóname, no sé qué decirte, hoy vengo con mis manos ocupadas y con mi corazón vacío, pero vengo hoy a decirte que te necesito. Dios está allí contigo. Ese Dios que conoce la intención, ese Dios que conoce tu vida y que sabe que tal vez no le estás dando de lo que te sobra, sino incluso de lo que no tienes, está valorando que hoy estés de rodilla orando a Dios. Y yo pienso que no hay que esperar a que sucedan las peores cosas. De hecho, esta semana, y usted lo ha visto y ha sido testigo de lo que está pasando en Venezuela, nuestro país hermano. Y cuando uno ve todas estas imágenes, todo este dolor, pues uno se impacta y ora y le pide a Dios, Señor, o sea, trae justicia. No me voy a entrar en el tema político porque no es la idea, pero sí hago una reflexión respecto a lo que sucede y es que muchas personas en este país, muchas familias, hace años tuvieron que desintegrarse. Muchos llegaron a Colombia, otros han llegado a otras naciones y dejaron parte de su vida allí. Y ahora que nosotros estamos, pues acá en Colombia, que aún no han sucedido cosas como las que están pasando en Venezuela, eh, no le damos valor a lo que tenemos. Y yo pensaba y decía, muchas personas seguramente en Venezuela, los venezolanos estarán diciendo por qué no aproveché tal vez el tiempo cuando tenía toda mi familia o cuando tenía un lugar en mi país, cuando tenía mi casa, cuando tenía mis cosas. Y pues yo no quiero que eso nos pase, que esperemos a que pase algo, o no estoy hablando tan, digamos que a nivel de país, sino de pronto en tu familia, que suceda no sé, una catástrofe o algo, en donde ahí sí despertemos y digamos, yo por qué no he hecho nada y por qué nunca puse en orden mi casa, por qué nunca puse en orden mi vida. Entonces, cuando veía todas estas imágenes me ponía a pensar y primero agradecía a Dios por lo que tengo, y te invito a que lo hagas, mucho o poco tienes a alguien, y si tú te sientes solo, pues tienes a Dios. Y es como darnos cuenta de lo valioso que podemos llegar a tener y cómo poder expresarle a Dios eso. Y todos tenemos circunstancias difíciles. Yo creo que acá nadie puede decir, ay, a mí no me pasa nada. Y si tú eres de esos, uy, te felicito, pero yo creo que todos pasamos por momentos difíciles. Y es ahí donde Dios está esperando que hagamos algo, que lo busquemos, que realmente nos entreguemos a Él con un corazón honesto. Pues porque es que con Dios no vale la pena esconder nada, porque pues nada está oculto. O sea, pues no vale la pena uno hacerse el que no pasa nada. Dios conoce todo. Entonces, pues tienes la oportunidad de poderlo hacer y poderlo expresar de esa forma. Así es, y yo no sé si nos ven desde Venezuela, pero que Dios bendiga a Venezuela. Nuestra oración está con ustedes. Total. Y yo creo en un Dios que es un Dios de Dios justicia. tiene el Y poder. sé que Dios tiene el poder para quitar Amén. y poner reyes. Así Amén. que No nuestra pierdan la fe y fe. nuestra No oración pierdan la fe. está en Cristo Jesús, en que Dios muy pronto dará la libertad. Pero bueno, tal vez muchas personas nos dirán, ok, sé que debo orar, sé que debo leer la palabra de Dios, pero no sé qué pasa. Hay como una disonancia entre mi necesidad espiritual y mi actuar cognitivo. ¿Qué sucede ahí?
Y sucede que muchas veces las excusas de nuestro tiempo limitado hacen eco. Entonces, sé que orar, pero los niños, el desayuno, la comida, sé que El orar, trabajo, corra. pero tengo el trabajo, sé que orar, pero la universidad, sé que sí, siempre estamos como en esas disyuntivas. Entonces, tenemos otros consejos que creemos que te pueden ayudar. Y el segundo, después de orar, es soltar. Suelta. Es importante que nosotros entendamos este concepto porque nuestro tiempo no es ilimitado. Sí. Tenemos un tiempo limitado. Y aprender a organizarnos es entender que no podemos hacerlo todo. Y muchas de las cosas que están sucediendo en nuestra vida merecen un orden. Un orden. ¿Cuáles son tus prioridades? Y las pregunto porque muchas veces no sabemos responder a esto. Cuando yo te pregunto cuáles son tus prioridades y te hiciera un ejercicio de que las anotaras en tu cuaderno o en una agenda donde quieras anotarla, te aseguro que dormir no es una de esas necesidades. Pero pareciera de esas prioridades o necesidades. Pero pareciera que el dormir de más en muchos es la principal prioridad. Porque si yo te digo a ti, hey, ¿y qué sucede si te levantas 30 minutos antes en la madrugada? ¿Qué sucede si tú le das las primicias de tu día a Dios? Y eso merece un sacrificio. Sí. Comienza a soltar. Soltar significa, hey, voy a comenzar a delegar, voy a comenzar a soltar estas cosas. Y si estás casado y necesitas dialogar, esposo o esposa, necesito pasar un tiempo con Dios. No sé, no me está alcanzando la mañana, pero necesito a Dios. Necesito que me ayudes. No siento que me estés ayudando lo suficiente, no solamente con los niños, sino a que yo crezca espiritualmente. Un buen sacerdote de la casa que quiere tener autoridad espiritual es aquel hombre que entiende que su llamado está en amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella a fin de santificarla. No, y yo también creo que soltar es ese acto en donde nosotros le bajamos a nuestro orgullo. ¿Qué quiero decir con esto? Hay cosas que evidentemente nosotros no podemos manejar ni podemos controlar. Y creemos que sí. Hay un ejercicio que nos sirve mucho y bueno, siempre lo decimos, nosotros somos muy de escribir, porque es como una forma en donde plasmamos literal lo que está sucediendo en nuestras vidas. Pero yo te invito a que escribas cuáles son tus preocupaciones y te darás cuenta que 1, 2 o 3 preocupaciones de esas son innecesarias y son cargas que llevas en tu espalda y que no tienes por qué llevarlas. Y aprender a soltar es eso, es decir, bueno, Señor, o sea, yo hago hasta acá, pero yo no puedo hacer más. O sea, hay actos o momentos en los que tú ya dices, no puedo hacer más, ya hice lo que tenía que hacer y descargas todo eso. Esa lista de preocupaciones son muy curiosas porque hay cosas que uno anota y dice, pero yo ¿por qué me estoy preocupando por esto? O esto más bien es igual a esto y le estoy añadiendo un peso mayor que no debería suceder. Y cuando soltamos, tenemos esa oportunidad de poder estar más cerca a Dios porque estamos un poco más plasmados, más calmados, más tranquilos, donde ya le damos la confianza a Dios necesaria para que dirija nuestra vida. Estamos más apaciguados, es la palabra, como más tranquilos. Entonces, eso es soltar, es involucrar incluso a Dios en las cosas. Cuando no soltamos y nos acostumbramos a hacer todo nosotros, pues Dios no está ahí, porque no queremos que haga parte de eso. Yo en lo personal soy una persona, valga la redundancia, que soy, y Cheo me conoce, soy bastante como, ¿cómo se llama eso? Como que tengo que yo hacer las cosas porque pienso que otros no las hacen igual que yo. Muy perfeccionista y yo tengo mis métodos y mis formas y entonces si no se hace así, entonces está mal, pero resulta que está bien y es el mismo resultado. Entonces he tenido que aprender a soltar y a decir, bueno, pues si no lo hice yo, confío en que el otro lo va a hacer bien y resulta siendo algo bueno. Incluso en la casa nos sucede mucho.
Mi esposo me conoce que soy tengo mis métodos y cuando él va a hacer algo, tengo que decir, bueno, lo dejo hacer, porque si no lo dejas hacer también es un problema, entonces lo dejo hacer y ya, y suelto y digo, ok, tal vez no fue mi forma, pero dio el resultado. Entonces es aprender también a involucrar a Dios de esa manera. Dios hace las cosas diferentes a nosotros, pero probablemente es el mismo resultado que tú esperas. Exacto. El orden de los factores no No altera el altera el producto. resultado. Exacto. Pero mira, agradezco mucho que hayas dicho esto para que podamos ver, porque la palabra de Dios lo plasma perfecto en Lucas, capítulo 10, versículo 40 al 42. Ese es uno de esos personajes que plasma a la perfección el hecho de poder soltar. ¿Para qué? Para disfrutar de lo que Dios quiere darnos. Tienes que soltar. A veces ese ejercicio de soltar para abrazar algo más importante es indispensable. Así que no sé si ya lo tienes. Sí, mira lo que dice. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos. Y acercándose a él, o sea, Jesús le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. El Señor le respondió, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Así es. Entonces suelta. Date cuenta. No es fácil, porque yo no puedo decir que es sencillo, pero es posible. Exacto. Es bastante posible. Y vuelvo y yo digo, ten presente tus prioridades. Si tus prioridades es necesito a Dios, y lo digo porque todos necesitamos a Dios, todos. Si estás necesitando a Dios, sácale tiempo, ora y comienza a hacer el ejercicio de soltar para abrazar la bendición de Dios. El tercer consejo, que se enlaza mucho con lo que estamos hablando, es prepara. Muchas de las cargas que tenemos es por no tener una preparación previa. Si, por ejemplo, tienes un viaje, 7 de la mañana sale el avión, es decir, tienes que estar a las 4 o 5 de la mañana en el aeropuerto, pues no puedes hacer la maleta a las 3 de la mañana. Tienes que prepararla un día antes. Eso evitará tu gran estrés y podrás llegar a tiempo, en calma, tranquilo, y podrás hacer las cosas bien en orden. Como yo les decía, yo soy una persona bastante perfeccionista y no sé, soy así. Y de hecho, cuando tengo que salir muy temprano un día, por ejemplo, un día domingo, que es el día donde más temprano salimos de casa, Cheo sabe y los que me conocen saben, yo dejo todo listo desde el día anterior. Todo me refiero a todo, o sea, lo que sea ropa, lo que es mi bolso, no sé, la pañalera o la maleta de los niños, tengo que tener la ropa lista de ellos, las cosas de la cocina. Soy hasta tan extrema que dejo todo organizado de tal manera que yo optimizo el tiempo y no voy a estar en un estrés innecesario porque no preparé nada. Con las cosas de Dios son iguales. Prepara tu tiempo con Dios, anticipado, que la noche anterior tú sepas que te vas a levantar a tal hora, donde tienes tu Biblia, donde tienes tu cuaderno, compra resaltadores, compra papelitos, haz un poco más dinámica tu vida de tal forma que ya no entres en un estrés y en un caos. Cuando las cosas no están listas, entramos en caos. Y procuremos evitarnos eso, porque pues Dios nos está diciendo, ten un tiempo conmigo. Cuando tú tienes un tiempo con un amigo, pero le dices, tengo solamente 10 minutos para ti, pues no va a ser chévere, porque ¿qué van a hablar en 10 minutos? Sí me hago entender, si preparan las cosas de cierta manera, pues vas a tener el tiempo mucho mejor y de una gran calidad, que es lo que Dios busca. Exacto. Entonces ustedes son de los que están anotando, pues ustedes ya van viendo cómo podemos trabajar desde nuestro lugar en ordenar nuestro tiempo en casa, con la oración, soltando, entendiendo que nuestro tiempo no es limitado, preparando, que es lo que mi esposa dice. Entonces, yo no sé, pero solamente quiero agregarle a una cosa que dijo mi esposa, pero yo no sé si tú recuerdas cómo era entrar a la universidad, al colegio, y esto va de acuerdo a las posibilidades que tengan, porque yo sé que no todos de pronto puedan comprar el cuaderno que quisieran, pero sí podían de pronto tener incidencia en la decisión cuando sus papás les compraban
ese cuaderno yo recuerdo mucho y disfrutaba mucho comprar mis colores, mis marcadores. Además que, como dices tú, quienes nos conocen saben que no solamente nos gustan escribir, sino que por lo menos yo soy una persona que me gusta hacer mucho mis mapas conceptuales y yo siempre he sido así, es mi forma de aprender. Siempre he sido escucho un mensaje y no soy el que copia literalmente el discurso, sino trato siempre de sacar como las ideas principales. Entonces tengo como los Sí, colorcitos, las bastante. cosas. En eso Entonces sí nos a mí me parecemos. gusta bastante. Entonces lo mismo pasa con esto. Si tú no sabes cómo comenzar y quieres motivarte y no tienes una Biblia, por ejemplo, ve y cómprate una Biblia. Inviertes en tantas cosas que no son necesarias, que no has comenzado con lo más importante. ¿Por qué no te compras una Biblia de estudio? Sí, exacto, motívate, o sea, hay muchas herramientas, ahora sí que hay mucho más herramientas para que te motives y puedas preparar tus tiempos con Dios y no solamente los tiempos con Dios, sino preparar y organizar tu vida para que estas cosas no ocurran, para que esas cargas innecesarias no aparezcan. Cómprate el resaltador, cómprate un cuaderno. A mí me encanta, ustedes no se imaginan. Todos nuestros estudios que ustedes ven, incluyendo este, todos están en cuadernos escritos, todos. Y tenemos un Ese de la cuaderno para hojita. Cheo y Vivi Viernes, yo tengo un cuaderno para el instituto, para las materias que enseño, tengo un cuaderno para las prédicas, tengo un cuaderno, y siempre, siempre. Y mi esposa es igual. De hecho, sé que voy a decir algo que no sé si me autorices decir, pero No, en pues si ya nuestro lo vas a último decir, no viaje, pasa nada. en nuestro último viaje, algo que me encantó, y yo no digo nada, obviamente yo me di cuenta cuando pago, pero algo que me encantó es que mi esposa priorizara tanto esto que les estoy hablando, que ella fue a un almacén y literalmente compró su Mi nuevo cuaderno cuaderno. con un eferito y todo lo hizo perfecto. Esas cosas yo las aplaudo porque sé que eso es sembrar en su lugar secreto y me encanta. Entonces, bueno, eso es lo tercero, prepara. Cuarto, aparta. Entonces, cuando tú ya ves que has preparado, tú tienes que comenzar a apartar. Este es un concepto que me parece muy interesante. Yo no sé si ustedes sepan, pero en las empresas, ahorita que están buscando todo ese concepto de alcanzar el máximo de productividad, hay como un concepto que hace mucho eco, que se llama implementación de la intención. Y lo voy a explicar muy fácil, que dice así. Si tú quieres lograr un objetivo personal en tu trabajo, tienes que ser muy concreto, tienes que escribirlo, tienes que ser detallado. Entonces, para este tema que estamos diciendo, no es lo mismo decir voy a leer la Biblia Sí. a decir de ahora en adelante, todos los días de 6 a 6 y media, tú lo escribes. Es necesario que hagas de 6 a 6 y media, lo voy a hacer, voy a orar, voy a leer en, no sé, en mi habitación, en mi escritorio. Voy a dar algunos tips sobre esto. Qué importante es tener unos buenos hábitos y yo los llamo hábitos porque hacen una diferencia. No tengo nada en que de pronto tú hagas tu No devocional estás en contra. no tengo nada en que lo hagas en tu habitación, pero yo soy el primero que digo que el mejor lugar para orar es el más lejano a la cama. Sí, eso es muy cierto. Y ahorita voy a hablar de eso en el último punto, pero si nosotros dejamos que esa carne o esa pereza nos gane, no vamos a hacer nada. Y lamentablemente el cuarto es sinónimo de eso. Ahora, si solo tienes tu espacio en el cuarto, salte de la cama, porque cuando uno ora dentro de la cama, seguro por el cansancio diario, porque pues somos así, vivimos cansados, pues nos va a ganar el sueño. O sea, es algo muy natural y me ha pasado mucho que hay personas que me cuentan que estaban orando y se quedan dormidas y puede ser gracioso, pero uno dice que qué pérdida de tiempo. O sea, no hice nada. Ni durmió, Ni durmió ni ni oró. oró. Exacto. Entonces, es un consejo. Tal vez a usted le funcione, pero el consejo que yo le doy es trate siempre de orar en el lugar más distante a su cama. Segundo, y aparte las distracciones. Y yo creo que si hoy yo le pregunto cuál es la distracción más grande que usted tiene en su vida, El yo sé celular. que es el celular. Por Y el hecho completo. de que usted tenga la aplicación de la Biblia en su celular no es garantía de que usted no sea preso de las distracciones. Porque Sí. usted está orando así sea a las 4 de la mañana y si usted está así, yo le aseguro que
en el momento menos esperado, así sea a las 4 de la mañana, le va a llegar un mensaje de WhatsApp o le va a O llegar una un mensaje, notificación, una nueva Y noticia, entonces usted sí. comienza como ni siquiera a estar pendiente de eso, sino usted comienza en su idea todo el tiempo, tengo que hacerlo, lo hace rápido para poder ver lo que usted quiere ver en su celular. Entonces, para eso le digo, en el punto anterior, prepare y compre una Biblia si es que no la tiene. Pero la excusa, o sea, yo no soy de los que acostumbro a hacer un devocional con el celular. Ujú. Aparta el tiempo, aparta las cosas y recuerda este concepto, implementación de la intención. Para que sea efectivo, necesitamos escribirlo. Coloca tus prioridades. Yo lo llamo así, siempre que lo hago en un proceso de restauración y los que son de la alabanza o personas a las que he ayudado en los procesos de restauración saben que es que yo soy, no sé, me he vuelto muy papá y así lo seguiré siendo, ya tengo alma de viejito desde Ya muy que, joven, pero entonces yo siempre les digo, compren un cuaderno, tal y tal, sí. y lo primero que yo les digo es, hagan un compromiso con Dios, no el compromiso que van a hacer conmigo. Abran su corazón, escríbanle en una carta a Dios. ¿A qué se comprometen? Y cuando usted se esté comprometiendo esta noche, que yo sé que usted lo va a hacer, este ejercicio, entonces usted va a decir, Señor, yo me comprometo y me voy a levantar de 6 a 6:30 a orar todas las mañanas. Voy a colocar música para alabarte, para glorificarte, para generar un entorno espiritual en mi hogar. Voy a leer la palabra y voy a leer 2 capítulos. No sé cómo comenzar, no tengo un devocional. Comienza con el Evangelio, con el Nuevo Testamento, con el Evangelio de Mateo, 2 capítulos. Dile. Y comienzas. Voy a escribirlo mejor. Y si no quieres escribir, por lo menos léelos, pero comienza a hacerlo. Ese es nuestro cuarto tip. Y quinto y último es persevera, porque pasa mucho que el 1 de enero todos nos planteamos propósitos y llega febrero y la gran mayoría de esos propósitos no se hicieron, no se realizaron y no se continuaron. Perseverar es una de las cosas más difíciles que hay en el mundo en el que vivimos y sobre todo en la vida cristiana, porque nuestra carne es débil y el enemigo siempre va a querer desviar nuestra mirada de las cosas de Dios, siempre, de cualquier forma, busca cualquier manera. Entonces, si eres constante en la oración y un día no lo haces, entonces empiezas a no hacerlo 2 días, luego 3, luego 4 y luego ya te das cuenta que nunca más lo volviste a hacer porque no fuiste constante. Esto aplica incluso mucho cuando uno se plantea estos propósitos de hacer deporte. Entonces uno dice, voy a trotar tanto tal día y empezaste muy bien y el segundo día también, pero el tercero dijiste, y estoy tan cansado que no quiero y ya luego no lo volviste a hacer. Eso pasa en la vida cristiana. En Juan capítulo 15, versículo 5 dice, yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Permanecer, perseverar, es el último consejo. No te rindas. Si quieres poner en orden tu vida, tienes que mantenerte en ese régimen o si no, no lo vas a lograr. Si quieres poner en orden tu vida y quieres orar y quieres hacer todos los pasos que dijimos, pero no te mantienes en ellos por un largo tiempo, eso no se va a volver un hábito. Y para crear un hábito hay que hacerlo un cierto tiempo para que logres serlo. Entonces, en las cosas de Dios pasa exactamente lo mismo. Perseverar aún cuando las cosas vengan no bien, cuando vengan las pruebas, cuando vengan esos momentos donde tú dices, no tengo ni idea qué orar, no sé qué decir, estoy muy mal, me siento triste. Ahí es la clave donde hay que mantenerse y perseverar. Y yo solamente quiero cerrar diciéndote que he tenido el tiempo haciendo este estudio para darme cuenta que amo profundamente a mi familia, que amo a mi esposa, que amo a mis hijos, que amo a mi papá, que amo a mis hermanas, que amo a mis pastores, que amo a mis amigos, pero amo más a Dios. Y no hay nada como comenzar con Él. Yo no sé si te has perdido en el camino y no sabes por dónde empezar. La palabra dice que Él es el comienzo y el final. Comienza con Él. A veces lo más difícil es comenzar. Uh-huh. Y cuando estás en este punto, tú te das cuenta que comienzas a deleitarte en todo lo que tiene que ver con Dios. Cuando estamos de rodillas,
hemos tenido unas vacaciones hermosas que están terminando. Pues vacaciones hablo por el tiempo, mis hijos ya van a entrar al colegio, son calendario B. Entonces, cuando Estas son las vacaciones largas. son las vacaciones largas, estos días que estamos terminando, es la última semana, hemos avivado mucho nuestro devocional personal con nuestros hijos y caer de rodillas y darnos cuenta, no que ahí está mi hijo, sino que está Dios con mi hijo. Con nuestra niña, con nuestra Que ahí familia. está, no mi hija, que ahí está Dios con mi hija. Así es. Que ahí no está mi esposa, sino que ahí está Dios con mi esposa. Que ahí no estoy yo, que ahí estoy yo con mi Dios, con mi Padre, con mi Salvador, con mi Consolador. Así es. Es ahí cuando yo comienzo a deleitarme. Y cuando leo la palabra de Dios pasa lo que dice el Salmo 119, versículo 17 al 18. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Amén. Deleitarnos. Quiero terminar pidiéndote, no por nosotros. Agradezco que nos escuches, pero en nada va a servir que tú te conectes todos los viernes o que pongas esto, no sé, las veces que sean en Spotify o donde quiera que tú lo veas y no comiences a actuar, a poner en práctica la palabra de Dios. Es hora de hacer cambios y Dios te lo está pidiendo desde hace mucho tiempo. Basta ya de excusas. No pongas jamás las bendiciones que Dios te ha dado como una excusa. Sí. Tus hijos son importantes, claro que lo son. Tu trabajo es importante, claro que lo es. Tu universidad es importante, sí, sí lo es. Pero mucho más es tu relación con Dios. Amén. Así que llegó la hora de trabajar. No sé si podemos orar para terminar este programa. Bueno, les invitamos a que cierren sus ojos y le digan, Señor, hoy quiero darte gracias por este mensaje porque es una muestra de tu amor hacia nosotros, Señor, donde tú nos permites poder guiar nuestra vida de la mejor manera, conducirla, Señor, hacia tu propósito, hacia tu plan, Señor. Hoy te pedimos perdón si no hemos puesto en orden nuestra casa, nuestra vida, si no hemos aprovechado este tiempo en casa como tú nos has enseñado hoy, las bendiciones más preciadas que tú nos has dado y que probablemente sentimos que es un caos completo. Te pedimos, Señor, para que nos ayudes a darle valor y sobre todo a poder hacer las cosas bien, Padre. Queremos que tú seas lo primero en nuestra vida, queremos ser buenos hijos tuyos para poder lograr abarcar todas las áreas en las que nos encontramos, en nuestro trabajo, nuestra familia, en nuestra vida personal, en nuestra vida contigo, Señor. Hoy te doy gracias por este mensaje, por mi esposo, por nuestro equipo, por nuestra iglesia, nuestros pastores, todas aquellas personas que están hoy conectadas. Amén. Y oramos para que este mensaje llegue a nuestro corazón y lo podamos realmente aplicar. Que podamos entender que lo más importante eres tú y que cuando ponemos en orden nuestra vida espiritual, todas las otras cosas empiezan a salir y a salir bien. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Les damos las gracias por haber estado con nosotros en un programa más de Cheo y Vivi. Espere el próximo programa, también será muy especial. Esté muy pendiente de nuestras redes porque allí usted va a tener que ser parte de este programa activamente. Así que gracias por haber estado con nosotros. Dios los bendiga y si Dios permite, nos vemos muy pronto.